Buenas tardes a todos. Volvemos a compartir la lectura del Evangelio y nuestro ratito de oración. Seguimos leyendo el capítulo 11 del Evangelio según San Lucas, capítulo que empezábamos ayer. Un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente. Y al mirar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola. Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada otra persona más importante que tú, y cuando llegue el que los invitó a los dos tenga que decirte, déjale el sitio, y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó te diga, amigo, acércate más. Y así quedarás bien delante de todos los invitados. Porque todo el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. En el contexto de la comida de Jesús con los fariseos, ellos lo observan atentamente, seguramente para buscar en algún momento de qué acusarlo o qué criticarle. Jesús observa para sugerir caminos de bien, caminos de crecimiento. Y una primera impresión es que Jesús estaría favoreciendo la simulación, esto de ponerse en el último lugar esperando ser llamado para estar más adelante y entonces quedar bien delante de los invitados. Es difícil que podamos interpretar de esta manera esta palabra de Dios. Está muy lejos del corazón de Jesús la simulación, las segundas intenciones en las actitudes, o lo que tantas veces hemos escuchado en labios de Jesús criticar, la hipocresía. Está hablando de ocupar un lugar, él habla de un banquete de bodas, entonces es más fácil ahí ya imaginar que se trata del banquete del reino. Entonces la pregunta es, en la invitación que recibimos a participar del banquete del reino, ¿cuáles son los puestos que buscamos? Hace poco escuchábamos a los hermanos Santiago y Juan pedirle a Jesús un puesto, uno a la derecha, otro a la izquierda, lugares importantes en el reino, en el banquete, para usar la expresión de Jesús. También hemos visto, uno diría, en el otro extremo a la Virgen recibe el anuncio del ángel, consciente para ser la madre del Hijo de Dios, y en su visita a su prima Isabel canta, proclama mi alma la grandeza del Señor, porque Él miró la pequeñez de su servidora. La humildad que el Evangelio nos invita a vivir, que Jesús nos propone, tiene que ver con la conciencia de una verdad que a veces se nos escapa, pero que una y otra vez tenemos que recordar. La verdad es que somos criaturas, uno diría, si por un ratito olvidáramos el amor de Dios, criaturas insignificantes en medio de un enorme universo. En un pequeño planeta, en un lugar del universo, somos un grupo de personas, aunque seamos muchos, pero con muy poco poder real. Y cada vez que experimentamos nuestra limitación frente a las cosas importantes, podemos volver a reconocer esta verdad. Humildad, decía Santa Teresa, humildad es andar en la verdad, esta certeza de nuestra pequeñez que la Virgen experimenta. Esta conciencia de la pequeñez delante de la grandeza del Creador es la que nos permite desnudar la vaciedad, o para usar un término bíblico moral, la vanidad de las búsquedas humanas, la vanidad del querer ser exitosos, querer sobresalir, querer ocupar puestos importantes en un mundo que sabemos es muy competitivo. Esto está muy presente en todas las realidades a las que nos acerquemos, la búsqueda como de estar por encima de los demás. Esta verdad, esta conciencia de ser criaturas pequeñas delante del Creador y esta certeza también del amor del Creador es la que nos permite de algún modo vaciarnos de nosotros mismos, nos permite dejar de mirar permanentemente nuestras riquezas y nuestras capacidades y estar comparándonos y buscando
ser superiores a los demás. Esta conciencia de la pequeñez que nos permite entonces vaciarnos de nosotros mismos nos puede llenar de Dios. Y probablemente lo haga Dios a través de otras personas. En la medida en que soy capaz de quitar la mirada de mí mismo y mirar un poquito más a los demás, es muy probable que de allí vengan cosas buenas de Dios, las cosas buenas que los demás tienen. Abrirnos a esta obra de Dios en los demás, que nos permite crecer, y de alguna manera entonces yo diría que el que nos invitó a la boda nos llame para estar un poco más cerca, creciendo en la sabiduría de cuáles son las cosas realmente importantes. Una y otra vez el Evangelio nos invita a esta humildad que es sencillez, que es capacidad de dejar a Dios obrar y que es sentir con Jesús que la grandeza, la verdadera grandeza es la del que sirve, la del que es capaz de mirar por el bien de los demás. Una invitación que el Evangelio nos hace una y otra vez. Vamos a pedirle a la Virgen que nos lleve por este camino que nos va a hacer crecer en la sabiduría, que nos va a hacer bajar las tensiones sobre tantas preocupaciones, búsquedas, inquietudes, que nos va a hacer renovar en lo más profundo de nuestro corazón la certeza de ser hijos. Gran camino para los creyentes, cada día ser un poco más realmente hijos de Dios, sabiendo que estamos en sus brazos, sabiendo que eso es lo grande. Todo lo demás que nos conduzca a estar un poco más cerca de Él son instrumentos, herramientas, pero siguen siendo cosas pequeñas. Lo grande es el servicio que nos asemeja a Jesús, que no vino para ser servido, sino para servir. Lo vemos en el camino de su vida y lo vemos también en el final de ese camino que es su entrega en la cruz. Pidámosle a la Virgen entonces que nos acompañe, que nos haga crecer en la conciencia de nuestra pequeñez, que en definitiva es mirar la grandeza a la que estamos llamados en nuestro ser hijos de Dios y hermanos entre nosotros. Que el Señor los acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.